KNK, un canal que llega al mundo para servir. Estamos en las 3 plataformas. Bienvenidos a KNK Noticias en YouTube, Twitter y Facebook. Bienvenidos. Un abrazo para todos ustedes. Los invitamos a participar. Escríbanos, comente. Puede preguntar también a través de su canal, KNK Noticias. Cuestión de fe. El tema de hoy: ¿cuál es el sentido de la crisis? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿O realmente estamos tan distraídos en la cosa política, en todos estos enfrentamientos, que hemos perdido la fe? Vamos a conversar con el hermano Joel Alfaro Tauro. Hermano Joel, buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Gracias al divino creador de la vida y de todas las cosas. Bien, hermano Ricardo, acá estamos nuevamente para compartir los puntos de vista desde una visión del cristianismo. En efecto, hermano Joel Alfaro Tauro, ¿será que Dios no está escuchando nuestras oraciones? ¿O será que no estamos orando como se debe? ¿Qué está pasando con nuestro amado país desde la fe? Si hacemos una visión desde el mundo antiguo, en las historias de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Egipto hay una escena muy potente que se replica de época en época y también en nuestros días. Es cuando el creador de la vida le ordena a Moisés que vaya, hable con el faraón y le diga que deje salir a su pueblo que por 430 años ya estaba bajo el yugo de la esclavitud, una esclavitud oprobiosa. Moisés va, le dice al faraón que por orden de Dios deje salir a su pueblo. El faraón le niega, vuelve nuevamente Moisés a decirle que por orden de Dios deje salir a su pueblo, si no va a recibir las plagas de Egipto. El faraón le niega una y otra vez y se van cumpliendo las plagas conocidas en la historia como las plagas de Egipto. Hay una parte en el libro del Éxodo, en el capítulo 7, verso 3, cuando está escrito: y Dios dice, yo endureceré el corazón del faraón para que todos vean la gloria de Dios y el poder de la liberación del pueblo. Endurecer el corazón del faraón es algo que se ha repetido con los emperadores romanos, con los imperios de la época moderna y actualmente con el imperio dominante de Occidente. Endurecer el corazón se entiende como esa terquedad, esa soberbia, esa dureza de aquellos que están acostumbrados a detentar un poder temporal en el plano económico, político, social, religioso, militar, etc. Todo poder temporal da al que lo posee una extraña sensación de superioridad y se acompleja con su propio poder. Eso le pasó a los faraones en el mundo antiguo. Su dureza fue de un grado tal que llegó hasta perder a su primogénito, el heredero del faraón, por una de las últimas plagas extremas que cae sobre Egipto, que si no dejaba salir a su pueblo por orden de Dios, todos los primogénitos iban a perder la vida. Estaba tan endurecido el faraón que ni siquiera se dio cuenta que estaba en riesgo su primogénito. No cumplió la orden de Dios, no dejó salir al pueblo y vino la plaga, la muerte de los primogénitos, incluido el primogénito del faraón. Esto nos enseña hasta qué nivel de dureza pueden ser los extraños gobernantes que prefieren perderlo todo por mantener una posición de privilegio, de mando, de autoridad, de ejercer con el uso de la economía, de la fuerza y hasta de la fe, un dominio sobre las mayorías de pueblo que viven empobrecidas, en crisis, en frustración y ahora con todos los problemas que se ciernen sobre el planeta por esta crisis sanitaria. Esa es una primera lección del endurecimiento de los gobernantes frente a la orden de Dios y a su mandamiento que dice: no oprimirás a tu prójimo. Esa es una primera lección, hermano Ricardo. Hermano, me está diciendo usted que escrito está lo que estamos viviendo en este tiempo, pandemia de coronavirus,
el endurecimiento de quienes han ostentan el poder todavía, y que a pesar de el poder del voto popular se sigue transmitiendo una sensación de duda, se habla y se hace una campaña de fraude. ¿Se parece este episodio a lo que vivimos o vivió la humanidad en los tiempos que usted relata? Por ejemplo, en el caso del Perú, el endurecimiento de la derecha y la extrema derecha, como se conoce, a la llamada clase dirigente empresarial, económica, política, tecnocrática, agroexportadora, minera, banquera, la derecha, la extrema derecha, está viviendo un endurecimiento de su corazón progresivo. Va a llegar a un punto tal que llega al extremo. Las Escrituras dicen que cuando se llega a un extremo del cual Dios no permite pasar, inmediatamente viene una caída estrepitosa, una gran caída, como le ocurrió a los faraones en el antiguo Egipto, una caída estrepitosa. Entonces la derecha y la extrema derecha están jugando con los límites, llegando al extremo de la locura y del desequilibrio. Por ejemplo, están haciendo una serie de alegatos de fraude cuando está demostrado que no ha habido ningún fraude. Y entonces empiezan a buscar una serie de pretextos para decir que, bueno, no es un fraude como tal, pero es un fraude en mesa. Esa categoría de fraude no está ni siquiera demostrado por uno solo de aquellos que imputan haber cometido esta infracción. Ellos no muestran a una sola persona que diga, sí, me vi obligado a cometer esa infracción, ese fraude, esa tergiversación de la voluntad de la población. No hay un solo caso. Por el contrario, todos aquellos que son acusados de haber cometido fraude en mesa, inmediatamente salen en las redes sociales con su DNI, con su certificado de la OMPE, a demostrar que ellos han estado ahí y que si su firma tiene variantes, es lógico. Cuando yo fui, por ejemplo, miembro de mesa, tuve que firmar 300 veces mi firma en las actas, y por testimonio y por prueba, cuando llegué a la tercera, a la 30ª acta, ya mi firma se iba desfigurando. Cuando llegué a las 100 actas, ya mi firma era irreconocible porque mi mano se cansaba y ya era como algo automático. Cuando llegué a las 300 actas, era un garabato irreconocible mi firma. Y esto yo lo digo porque lo he comprobado yo mismo. Y entonces doy fe y testimonio que esto le ha sucedido a casi todos aquellos que firman. Este es uno de los tantos pretextos que se caen por sí solos. Además, como lo vienen explicando los juristas y los abogados destacados que defienden la voluntad popular, todos los argumentos que está presentando la derecha y la extrema derecha no tienen ningún fundamento para que ellos puedan decir que se está configurando un fraude. ¿Qué nos enseña esta lección? Que están endurecidos, están cegados por una desesperación irracional que no les permite ver con claridad que el mundo no se va a acabar, que el Perú no va a ser destruido, que no nos vamos a ir al abismo, que la vida va a continuar, porque como dice las Sagradas Escrituras, todo puede caer menos el pueblo. Los pueblos siempre permanecen porque tienen mandato de Dios, de su gracia. El mismo Hijo de Dios dice, pequeño rebaño, no temas. El Padre Eterno se ha complacido en darles a ustedes el reino. Y los poderosos, los grandes serán avergonzados, serán ridiculizados, pero los humildes serán ensalzados. Y los humildes están en el pueblo. Esto nos enseña una dureza de la llamada clase dirigente que no se da cuenta que ellos están en el abismo. No el pueblo, no la nación. Ellos como minoría, ellos como privilegiados que utilizan todo un aparato de jueces, de abogados, de especialistas para querer torcer una voluntad que el pueblo ya lo expresó y lo ha venido expresando no en esta elección, hace 5 años igualmente, hace 10 años, hace 20 años que hay una tendencia del pueblo a querer cambiar esta condición de esclavitud llamada pobreza, estas condiciones injustas de desigualdad a las cuales nos vemos sometidos con el uso de la fuerza y que no le agradan a Dios y que por lo tanto estamos llegando a un límite insoportable para las mayorías y de desesperación para las minorías.
Hermano, voy a ponerme, como se dice siempre, del lado del abogado del diablo. Sin embargo, a la luz de las leyes o los artificios que se han creado alrededor de las leyes para presentar estas impugnaciones, tenemos que hablar del derecho también de quienes están en competencia y tienen seguramente una preocupación o de repente piensan que han detectado que algo malo se ha hecho, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, lo que sí está muy delicado y grave es escuchar y ver, y este no es un invento de KNK ni cosas que se parezca, han aparecido elencos, los de siempre, ¿no? Que declaran en los distintos medios de comunicación anunciando, promoviendo golpes, la salida de las Fuerzas Armadas, promoviendo la salida del pueblo a las calles para que se enfrenten. Ellos no miden las consecuencias, no saben que esto podría llevarnos a una confrontación entre hermanos y tener un baño de sangre. No se mide eso, no hay en la fibra del ser humano ya esa sensación de preocuparse por el dolor ajeno. Eso es parte de la dureza de sus corazones, del embrutecimiento de la capacidad de poder discernir lo razonable, lo justo, lo conveniente. No tienen filosofía para ver que somos una sola unidad a nivel nacional, somos una familia, somos hermanos que hemos nacido en esta misma tierra y todos somos herederos por igual, por mandato de Dios. Las leyes humanas nos hacen desiguales, pero el mandato de Dios nos hace iguales. Por lo tanto, el pueblo tiene una sabiduría, tiene una inteligencia, tiene una intuición bien desarrollada que preserva su supervivencia. Y esto se demuestra en cada acto que hace la población con sabiduría. Por lo tanto, nosotros, creyentes y conocedores de los mandamientos de Dios, sabemos que el pueblo no va a ser destruido ni va a ser llevado a una guerra entre hermanos, porque ya no es el tiempo de la fuerza, es el tiempo de la razón, es el tiempo del conocimiento y es el tiempo para verificar lo que Cristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque inundado de mentiras todos los días, con noticias falsas, los fake news, sacarnos de la realidad, falsear la verdad, todo eso, la verdad los contrarresta, y nuestro trabajo como pueblo, como educadores, como creyentes es verificar la verdad, porque solo conociendo la verdad seremos libres. Y la palabra conocer es clave. No solamente es leer o creer informaciones, sino verificar en la práctica para poder conocer la realidad de los hechos. Entonces estamos en una época muy especial para verificar la verdad y no creer mentiras, desinformaciones, rumores, calumnias, cosas alarmistas que no van a suceder, que no han sucedido, y que el pueblo, pisando la tierra, el pueblo caminando cuando cruza los lugares más accidentados, él es precavido, el pueblo es precavido. Entonces el pueblo, ahora que por las redes se conectan y transmiten información veraz de lo que se vive, no de las suposiciones que tiene este pequeño grupo que imagina y delira en cosas que nunca van a ocurrir. El pueblo es práctico, el pueblo sufre, el pueblo tiene sabiduría y no se va a dejar arrastrar. Es por eso que en este momento está contenido, obedeciendo con paciencia las determinaciones finales del Jurado Nacional de Elecciones, que será el que proclame al ganador en corto tiempo, porque también ya se sabe que no se va a alargar mucho tiempo, como quisiera este pequeño grupo, para que todos vayamos a un abismo. Pero el pueblo no va a conducir al abismo a la nación, porque es el que produce la riqueza, el que trabaja, el que la sufre y el que tiene gran fe. El pueblo tiene gran fe. Los de arriba no tienen gran fe. Su fe está limitada al oro, a la posesión material que tienen, pero no tienen esa fe del sudor de frente que tiene el que se gana cada día su pan con ese esfuerzo que manda el Creador, ganarse el pan con el sudor de la frente, porque eso incluye sabiduría, incluye filosofía, incluye honradez, muchas cosas, este mandato de Dios. Muy bien, señor, estamos en cuestión de fe. ¿Cuál es el sentido de la crisis política? ¿O es que su fe se desgastó
ya usted perdió la confianza, ya su oración cree que no tiene poder. Y digo esto por un detalle, y teniendo como invitado al hermano Joel Alfaro y también a quienes ya nos comienzan a inscribir, y por favor súmense a comentar como Juan y Castro Nazario, como Ruby Mabel Pérez, como Alexander Calle, como Jorge Panizo desde Chiclayo, como Tere Filomena desde Tacna, como Rosita Huarcaya desde Abancay, que están integrándose a través de nuestro Facebook de KNK Noticias y también en la columna del WhatsApp que tenemos aquí en vivo. Hay algo que quería conversar, Joel, y que realmente me ha tocado profundamente. Muchas veces conocemos gente que supuestamente son nuestros afectos, nuestros amigos, pero resulta hace poco me llamó una amiga, muy creyente ella, y me dijo lo siguiente, y ayúdeme a entender esto, hermano, y mucha atención a la gente que nos está mirando. Ella es una mujer creyente. Me dijo, ¿por quién has votado? Por tal, le dije. Y es como que de repente le había insultado. Me dijo, ¿sabes una cosa? Justo estamos en la iglesia orando para que se muera ese no sé cuánto. ¿Cómo puede ser posible que la gente se reúna para orar y desearle la muerte a alguien? ¿Qué pasó? ¿Se acabó la fe? ¿Se acabó la creencia? ¿Qué cosa pusimos encima? ¿Qué pusimos abajo? De repente ellos tienen la razón. De repente yo estoy equivocado. También puede ser. Yo no tengo la última palabra en cosas de la fe. Hermano, eso también entra dentro de la dureza de corazón. Porque dice el Evangelio, dice las Escrituras, Dios no se vale de los que violan sus mandamientos, ni de aquellos que desean mal al prójimo, porque su primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si se hace lo contrario a este mandamiento de Dios, hay dureza en el corazón. Están endurecidos en sus corazones. Nosotros tenemos información que muchas iglesias han estado orando, ayunando, pidiendo que el candidato de los pobres y de los más pobres pierda para que la candidata cuestionada, denunciada y procesada gane. Semejante, nosotros le consideramos abominación, es solamente cuando el corazón se endurece. Y este endurecimiento del corazón lo relacionamos con otra advertencia de Jesús de Nazaret que está en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 22. Ahí Jesús dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.